night. Happy New Year. Han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Finalmente se ha ido y el pueblo venezolano es libre y libre de nuevo. La primera comparecencia judicial de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos será mañana lunes 5 de enero al mediodía en un tribunal de Manhattan, donde deberá presentarse ante el juez de distrito Alvin Hellerstein, magistrado nombrado por el expresidente Bill Clinton. El juez actualmente preside el proceso por narcoterrorismo contra Hugo El Pollo Carvajal y ha declarado inconstitucional la aplicación de la ley de enemigos extranjeros para deportar a ciudadanos venezolanos. Y el ilegítimo Tribunal Supremo de Venezuela anunció que Delcy Rodríguez, la número 2 de Maduro, del dictador Maduro, asumirá el poder en calidad de encargada. La toma de juramentación ocurriría mañana lunes ante la también ilegítima Asamblea Nacional, que es controlada aún por la dictadura, por el régimen venezolano. Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad del Estado, la gestión de gobierno y la defensa de la soberanía ante la ausencia forzosa del presidente de la República, excepcional, generada por el secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente de la República, lo cual configura un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de sus funciones. Brasil reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. La embajadora brasileña María Laura da Rocha confirmó que mantendrán relaciones diplomáticas con el gobierno de Rodríguez. Por su parte, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva rechazó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, calificándola como una afrenta, según él, gravísima a la soberanía venezolana y un precedente peligroso para la comunidad internacional. Lo aprendimos. Y el presidente Donald Trump hizo una dura advertencia a Delcy Rodríguez. Le ha dicho que tras la captura de Nicolás Maduro, pues recordemos que ella va a ocupar su cargo como jefe del régimen. En entrevista con The Atlantic, el presidente de los Estados Unidos dijo que podría ser la próxima en enfrentar un destino peor que el de Maduro, a menos de que cumpla los deseos de los Estados Unidos. Trump dejó claro que no tolerará lo que describió como un rechazo desafiante de Rodríguez a la intervención armada de Estados Unidos. El mandatario también dijo que Venezuela se ha ido al infierno y actualmente es un país fallido. Nos acompaña a esta hora Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends y analista político. Antonio, bienvenido. Muy buenas tardes, un gran placer estar contigo y tu audiencia. Antonio, ¿hay cómo confiar en Delcy Rodríguez como interlocutora válida cuando ha representado a un régimen opresor, cuando se ha encargado de lavar internacionalmente también la cara de esta dictadura, cuando su hermano ha estado en medio de varios procesos de diálogo que lo que han buscado es darle oxígeno a un régimen como el de Nicolás Maduro? ¿Se puede confiar en ella? No. Confiar en Delcy es lo mismo que haber confiado en Maduro en todos los procesos de negociación. Lo que está en este momento el cartel o la organización criminal transnacional, como la calificó
el Departamento de Estado es básicamente ganar tiempo. Cuando el presidente Trump toma la decisión de no tener hombres en el territorio para no hacer un cambio de régimen y buscan una solución en la que pudiese no haber disputas, violencia en Venezuela, y piensan que Delcy es la posible canal para hacerlo, está asumiendo una premisa en la que van a traicionar. Esta es una lógica de este cartel terrorista, criminal, no es una lógica política. El presidente Trump está pensando en lógica política y no dándose cuenta que hasta ahora han enfrentado siempre una lógica criminal que la identificaron, porque cuando diagnosticaron y dijeron que era una organización criminal terrorista, ahí tiene una lógica, porque esa se define militar y judicialmente. La política es negociación. Y por eso negociaron con Delcy una transición donde Delcy se comprometió en hacer lo que quisiera los Estados Unidos. Y aquí el objetivo es ganar tiempo para seguir en el poder. Porque saben que este año el presidente Trump tiene una espada de Damocles. Este año son las elecciones de medio término en Estados Unidos, y si el presidente Trump pierde el Congreso, que en este momento lo está perdiendo, pueden traicionar nuevamente y consolidarse en el poder. Pues Antonio, hay varios puntos para analizar. Le saluda Jefferson Beltrán. Es muy importante tener su análisis hoy aquí en este informativo. Una de las grandes preguntas es ¿qué es lo que tiene que cumplir Delcy Rodríguez para que no termine en el mismo final o desenlace de Nicolás Maduro? ¿Usted cómo interpreta esa afirmación que ha hecho el presidente Donald Trump el día de hoy? Ha dicho que ella tiene que cumplir. No conozco el acuerdo porque definitivamente negociaron con ella, y uno puede suponer dentro de ese acuerdo el primer punto era entregar a Nicolás Maduro, porque esa sí era una condición sine qua non por parte de los Estados Unidos. La extracción y la presentación de Nicolás Maduro ante la justicia de los Estados Unidos, ante el Distrito Sur de Nueva York. Entonces yo creo que ese es uno de los primeros puntos en la que Delcy llega al consenso, se cumple, y después, según lo que ha dicho Marco Rubio, es no permitir actores enemigos de los Estados Unidos en territorio venezolano, que son China, Irán, Rusia, hoy grupos terroristas como Hezbollah y Hamas. Esa es otra. Lo otro es que el crudo, petróleo venezolano, tiene que ser para ser utilizado por parte de las empresas estadounidenses de petróleo y no ir al mercado negro y permitir que lo que es el cartel se enriquezca con esos ingresos. Y si mal no recuerdo, hay una tercera, que es que tiene que cumplir con acuerdos que permitan que el proceso dentro de Venezuela sea por lo menos la liberación de los presos políticos. Y lo reclamaba precisamente el presidente Edmundo González, pero antes de ir a la declaración de la legítima autoridad venezolana, me gustaría que comentara con nosotros en qué posición ve usted en la actualidad a Delcy Rodríguez. Y se lo pregunto porque parece estar en el medio de dos mundos. Por una parte, jalonada por Donald Trump, quien le advierte que tiene que cumplir con los principios y los ideales de Estados Unidos o terminaría como terminó Nicolás Maduro. Y por otra parte está el régimen, la plana mayor, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, monitoreándola quizá de manera muy cercana en medio de estas conversaciones que han surgido en las últimas horas sobre ¿fue traicionado Nicolás Maduro? ¿Lo entregaron? ¿Lo vendieron?
¿Cree usted que el régimen está mirando hacia Delcy o al contrario saben lo que se está negociando? Yo creo que Delcy, conjuntamente con su hermano Jorge Rodríguez, que tienen interlocutores como Rodríguez Zapatero, como Richard Grenell, el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, como los cataríes, como las autoridades de Turquía, como el mismo Vladimir Putin, hicieron cabildeo para que no se diera en Venezuela una transición democrática, presentando a Edmundo González Urrutia y sobre todo a María Corina Machado como que no garantizan la paz y la estabilidad dentro del país. En eso fue apoyado también por las grandes empresas petroleras, sobre todo las que operan hoy en Venezuela, en que con este sector, ya no del madurismo, porque el madurismo se acabó cuando extraen a Maduro y se llevan también a Cilia Flores. En ese momento el madurismo muere y hoy vamos a ver en Venezuela 3 tendencias: la Rodríguez, la Cabello y la de Padrino López. Y aquí se va a dar una dinámica interesante por lo que señalaste. Diosdado Cabello sabe que es el próximo en la lista. ¿Por qué? Veamos cómo actúa Delcy. Delcy tuvo un objetivo de sacar del camino a Tarek El Al-Sami, que fue ministro de Petróleo y que tenía una relación extraordinaria con Nicolás Maduro y que entre los dos se veían controlando el futuro político del país. El primer target de Delcy fue sacarlo diciendo que tenía un plan para sustituir a Nicolás Maduro y le consiguió el desfalco que le hicieron a PDVSA de $23.000 millones, que fue lo que llevó a Nicolás Maduro a encarcelar a Tarek El Al-Sami. Ese fue el primer factor político que ella saca. La salida de la esposa del presidente, del líder del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro, Cilia Flores, también era necesario, porque si Cilia quedaba en el país, el madurismo seguía existiendo. Por lo tanto, esa salida de los dos, estaban juntos, está bien, también permitía limpiarle el paso a Delcy para consolidarse como una tendencia dentro de lo que hoy está quedando en Venezuela. Después, el gran enemigo que ella tiene hoy es Diosdado Cabello. El que tiene hoy mayor riesgo de ser también entregado es Diosdado Cabello, porque Diosdado controla la Policía Nacional y tiene grupos de inteligencia de la represión, la DIGESIM, por ejemplo. Y Padrino López, que sería el otro, él hoy se mostró conjuntamente con el alto mando militar, porque el día anterior, cuando extrajeron a Nicolás Maduro, él salió solo en ese momento en su mensaje, porque no había acuerdo interno en el alto mando militar, porque en ese momento no se conocía quién iba a sustituir a Maduro, si era una transición democrática, que si era así, discutían internamente los que apoyaban a eso y los que se querían continuar con los miembros del Cartel de los Soles. ¿Qué pasó? Que ya la dirección a los militares es Delcy cuenta con el apoyo de los Estados Unidos y por lo tanto se alinea el alto mando militar y hoy lo vemos cuando da sus declaraciones con él. Entonces, las facciones internas, tenemos una Delcy que va a tener que ir por la línea de una navaja, por el filo de una navaja, porque tiene compromiso con Estados Unidos, ¿verdad? Que tiene que cumplir. Tiene los compromisos con los cubanos, que es que se quedaron en Venezuela y que siguen dándole asistencia y que es otra de las líneas rojas que va a tener que manejar. Tiene compromisos con
el cartel en sí mismo, en términos del manejo de lo ilícito. Entonces aquí estamos viendo una configuración de mucho riesgo para el experimento que están tratando de emplear en Venezuela la administración Trump, porque por no tener que poner estadounidenses en Venezuela, porque definitivamente es cierto, las fuerzas democráticas en Venezuela no cuentan con el respaldo de las Fuerzas Armadas. ¿En qué sentido? El 28 de julio, cuando el pueblo votó mayoritariamente, tanto las Fuerzas Armadas como los civiles, no salieron a defender eso en términos que conocían el resultado y no tomaron una decisión para hacerlos valer. Y ayer, cuando está en el momento más crítico, los militares en Venezuela, donde extraen a Maduro, en la que están desconcertados y que no saben cómo reaccionar porque los Estados Unidos anuló todas las comunicaciones en Venezuela, sobre todo en Caracas, los componentes militares comprometidos con la fuerza democrática no tomaron tampoco la decisión de salir y arrestar directamente a Diosdado Cabello, a Delcy Rodríguez y a Padrino López, que en ese momento tenían un apoyo porque estaban bombardeando Caracas y era una acción que se podía cometer. Y asimismo, al no tener ese control de coerción, Trump dijo no. Terminamos, claro, venían en conversaciones anteriores, pero terminamos y la negociación es con Delcy Rodríguez. Antonio, hay quienes hoy han comenzado a argumentar que esta es una posibilidad pragmática, la de utilizar a Delcy Rodríguez como un instrumento en esta transición política. Aseguran esas voces que María Corina Machado y Edmundo González no tenían la capacidad operativa para controlar a las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Usted qué piensa de esas voces que hoy defienden esta posibilidad? Y también dicen que, pues de alguna forma, esto puede ser un camino, puede ser un nuevo paso para lograr en el futuro la convocatoria de unas nuevas elecciones, que es algo que pues a muchos no nos cabe en la cabeza porque ya hay una voluntad popular expresada el pasado 28 de julio del año 2024. Lo acaba de ratificar hace pocos minutos Edmundo González, el presidente legítimo de Venezuela. ¿Qué piensa de esos argumentos que presentan quienes hoy le están encontrando algo positivo a esa eventual transición política y pragmática que podría llegar a representar Delcy Rodríguez para recuperar y para rescatar la democracia de Venezuela? Cuando estás enfrentando una organización terrorista, y podemos usar el ejemplo de Hamas en el Medio Oriente, no lo resuelves en negociaciones. Eso se resuelve en confrontación y existiendo una voluntad expresa, es hacer respetar la Constitución y restituir el orden democrático. Pongo un ejemplo. Cuando Israel bombardea Irán y tiene todos los elementos para acabar con el régimen de los ayatolas y le consulta a Estados Unidos y le plantea que están listos para acabar con ese régimen. La respuesta fue, nosotros no estamos la política de Trump no es un cambio de régimen. Y era evidente en Irán, porque no había un elemento que podía justificar una acción como esa, porque no había alguien que hubiese ganado un proceso electoral o líderes que quisieron levantar un poco al hijo del Shah, pero no tiene eco. Entonces, hoy las protestas precisamente en Irán están conduciendo a este escenario que estamos hablando. En Venezuela, el caso es distinto, porque hay un presidente electo. ¿Qué pasa? Pongamos que se hubiese dado la transición por parte de Trump. Esto no quiere decir que esto es un escenario acabado. Yo creo que estamos en un momento donde las variables se están moviendo. Pero que se hubiera dicho que la transición
es con Edmundo González, se lleva Edmundo González a Caracas, se juramenta Edmundo González. En ese momento, Edmundo González Urrutia es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Y ahí los militares que obedecen la línea de mando es aceptar la línea de mando del nuevo presidente. Hay un grupo, por supuesto, asociado al cartel de los soles, que están metidos en estos negocios, pero es pequeño. Y entonces yo creo que aquí esa visión de que María Corina Machado no garantiza la estabilidad es equivocada, porque el venezolano no se mata. Si no hubiéramos tenido ya una guerra civil hace mucho tiempo. Y eso que se quiere crear y se dice de que hay grupos armados en Caracas y que hay grupos en la guerrilla, sí, en la frontera sí, ahí hay un negocio, pero eso no se va a resolver ni con Delcy, porque el negocio va a seguir, por el momento, ni con una transición inmediata. Porque ahí, ustedes que también conocen, tendría que haber una fórmula de un plan Colombia por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que el mundo asume la presidencia, él puede invitar a los Estados Unidos a una ayuda humanitaria, que es distinto a una invasión. Entonces, yo lo que creo es que los factores que cabildearon en Washington, industria petrolera, la Federación de Cámaras de Venezuela, el sector privado que quiere cohabitar con ellos, una parte de una oposición que no tiene hoy respaldo popular, ¿verdad? Enrique Capriles, ese grupo que todavía gira en torno a eso. Yo creo que eso fue. Recordemos que el New York Times llamó a Delcy la moderada. O sea, fue una venta para que la transición se hiciera con Delcy. Pero ¿qué pasa con Delcy? Ya lo dijimos anteriormente. Que aquí están jugando es con tiempo. Desde el primer bombardeo que ocurrió a las narcolanchas, que fue en septiembre, la acción de extracción duró en enero, 4 meses después. Aquí lo que están jugando es a 5 o 6 meses después, esperando que el presidente Trump no tenga la mayoría en la Cámara Baja y a partir de ahí no puede hacer nada si Delcy traiciona los acuerdos con Trump. Aquí hay que tener un monitoreo cercano de esas líneas rojas. Y por eso hoy el presidente Trump le dice, te va a ir peor si no cumple. Si crees que porque acordaste con nosotros y que te dimos el beneplácito para buscar no tener fuerzas militares en Venezuela, te va a ir peor. Eso es lo que hay que empezar a ajustar, porque al final va a traicionar. Esa es la naturaleza de una organización criminal. Ahora, aquí en esta conversación es clave recordar lo que decía hace algunos pocos minutos el presidente legítimo de Venezuela en el exilio, Edmundo González Urrutia, quien ofreció un mensaje a los venezolanos y dejaba una cosa muy en claro, y es que la captura de Nicolás Maduro, si bien era un paso importante, era insuficiente. Escuchemos. Es natural que existan sentimientos encontrados. Los entendemos y los respetamos. Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente. La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución, y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio. Como ya lo han expresado distintos actores políticos y sociales, solo entonces podrá iniciarse de manera seria y responsable un verdadero proceso de transición democrática. Varias cosas, Antonio. Aquí María Corina Machado insistía en que en la era posmaduro era Edmundo González quien de inmediato tenía que asumir la presidencia de Venezuela con ese mandato popular. Ahora, sale el presidente legítimo de los venezolanos y me gusta cuando dice hay sentimientos encontrados, porque creo que refleja lo que muchos
sintieron cuando escucharon las declaraciones del presidente Trump cuando presentaba a Delcy como esa opción para la transición y en cambio parecía darle un portonazo a la oposición democrática en Venezuela? Hoy el secretario de Estado Marco Rubio, al ser preguntado sobre elecciones en Venezuela, dijo que era muy pronto para conversar sobre esta materia. No las descartó, pero sí dijo que era muy pronto para hablar sobre esto. Edmundo González ratifica que aquí ya hay una voluntad y, palabras más, palabras menos, está diciendo que no deberían haber otras elecciones, que aquí ya el camino está trazado por lo que los venezolanos decidieron en 2024. Totalmente de acuerdo con el planteamiento del presidente electo Edmundo González. Aquí hay otro elemento importante a considerar. A Delcy Rodríguez le dieron la clasificación o la consideran vicepresidenta de Maduro. ¿Okay? Y en Venezuela el vicepresidente es designado por el presidente. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Que al reconocer a Delcy como vicepresidente y, por supuesto, presidenta encargada una vez que asuma ante el Tribunal, ante el Consejo del Tribunal Supremo de Justicia, se le está reconociendo a Maduro como presidente. Porque si yo digo que Maduro no es legítimo, Delcy tampoco, y por lo tanto no puede ser la presidenta electa. Aquí va a haber una situación difícil para la administración Trump sostener que las acciones fue contra un presidente, contra un líder de una banda, una organización terrorista global, como lo clasificaron desde el principio. Porque o es uno o es lo otro, porque si es presidenta encargada Delcy, Maduro es presidente. Y eso lo van a tratar en los foros internacionales, en la ONU. Y si voy un poco más allá y especulo, ¿verdad? Si Trump considera a Delcy, y así lo nombró, y si vemos su True Social del día de ayer, lo llamó presidente, y si vemos el de Landau, el adjunto ¿cómo se llama?, al secretario Rubio, llamó presidente también, porque tenían que dar el cuerpo jurídico. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando vaya a juicio Maduro, el abogado de Maduro va a decir que se está enjuiciando a un presidente reconocido por los Estados Unidos, porque reconoce a Delcy. Y ahí Maduro puede salir porque tiene inmunidad. Aquí nos estamos metiendo en unos caminos que yo no entiendo por dónde conduce la administración en este momento, la solución de Venezuela. Porque tiene más situaciones difíciles de resolver y de complicarse que de conseguir una transición hacia la democracia y hacia la libertad. Antonio, ¿y usted por qué cree entonces que el presidente Donald Trump escogió para esa transición hacia la democracia y a la libertad a Delcy Rodríguez, que también hace parte de ese esquema del Cartel de los Soles, y no a la Premio Nobel de Paz María Corina Machado, de quien se refirió pues en términos no muy amables ayer en esa rueda de prensa? Escoge a Delcy porque le garantiza no tener fuerza militar en Venezuela, porque le entregan a Maduro, que era lo que él quería. Aquí ganó Trump en esto y fue, de verdad, hay que reconocérselo, impecable. Una operación impecable. Entonces, él obtiene el premio mayor y no solamente obtiene a Maduro, se lleva también a la esposa. Entonces, en ese momento, cuando él necesita, porque ya se le estaba agotando el tiempo de tener esa fuerza militar en el Caribe, cada día se le estaba complicando un poco más. Ya con la salida de Maduro, ya él cumplió, ya lo obtuvo su objetivo, su premio mayor. Con Delcy, él lo que logra es que le asegura hoy lo que uno observa en Caracas, tranquilidad, y en el país, Trump debe estar diciendo tenía razón, porque en Caracas
Hoy no hay disturbios, no hay violencia. Todo está, entre comillas, normal. Hay dolor, hay frustración, pero no hay protesta. Entonces, si yo me pongo los zapatos de Trump, digo, tenía razón, el que me garantiza a mí esa estabilidad y que no haya violencia era Delcy. Porque si estuviera el mundo hoy en este proceso, estoy seguro que estaríamos viendo grupos irregulares con acciones para crear violencia en Caracas. Entonces, en ese escenario, cuando lo vemos así, es por eso que Trump dice, María Corina es la líder moral, pero no tiene el control del país, la coerción para ejecutar. Y los dos ejemplos, como mencioné, fue el 28 de julio y ayer con la extracción de Maduro. Entonces, por eso la negociación es con Delcy, porque Trump no quiere tener el ejército de los Estados Unidos para sostener un gobierno en que ganó en buena lid, en elecciones, además en buena lid, que en condiciones que maneja el régimen, los manejó todo, todas las condiciones que puso el régimen. Se fue más bien en desventaja, con una cancha inclinada a favor del narcorrégimen. Y entonces, esto fue una acción judicial, esto no fue una acción para la liberación de Venezuela. Lo que ocurrió ayer fue para cumplir con una orden judicial, pero no para liberar a Venezuela. Antonio, nos está presionando el reloj, pero no lo quiero ir sin que me comente usted qué cree que debe pasar en las próximas 3 semanas, un tiempo que la administración Trump considera apenas prudente para poder entender cuáles podrían ser los próximos pasos en esta transición que hoy por hoy, admitámoslo, luce confusa. Totalmente confusa y no, en este momento, con todo lo que tenemos en el escenario, tiene alto riesgo de ser exitosa. Entonces, ¿qué se debe hacer? Lo primero que hay que hacer es, para mí, y si queremos poner un ejemplo, María Corina Machado, premio Nobel, y el mundo, y sobre todo María Corina, tiene que ponerse el sombrero de Zelensky. Zelensky ha vivido estas situaciones con Trump muchas veces, con el conflicto de Rusia por la invasión a Ucrania, en la que ha sido maltratado en Casa Blanca, en la que he tenido, y empezar a buscar un consenso, eso que habla hoy el Mundo González Urrutia y que han declarado presidentes de otros países, ¿verdad? Y empezar a hacer la acción en Estados Unidos. Si tú fuese María Corina Machado, yo estaría ya, o en Florida, si es en Mar-a-Lago, donde está el poder hoy, o Washington a partir de mañana, si está, para poder, ¿cómo se llama? Se dice en inglés, educar, presentar, que no es la mejor opción. Pero si esto está acordado y el presidente Trump dice que no, por los lobbies, por todo, que la decisión se sostiene, ser un regulador de estos pasos necesarios, porque aquí lo que no se puede dar, que esto se alargue en el tiempo, porque como dijiste tú, cuando le preguntan a Marco Rubio por un proceso de elecciones nuevo, que corresponde de acuerdo a la Constitución venezolana, si no vamos y reconocemos a Maduro como presidente, la ausencia del presidente que se dé en menos, o sea, el periodo de 3 años, antes de 3 años de su periodo, la vicepresidenta la asume y tiene 30 días para convocar a una elección. Eso pasó con la muerte de Chávez, que no asumió la presidencia, pero el Tribunal Supremo de Justicia le dijo que había continuidad administrativa, asume la presidencia Maduro y él convocó en 30 días a la elección presidencial. Entonces, yo pienso que aquí lo que hay que, si esta es la visión del presidente Trump, y sabemos que el presidente Trump en estas cosas a veces es fijo, o sea, tiene ideas muy fijas y difícil de cambiar, aunque cambia, porque tiene también esa flexibilidad, ¿verdad? Yo creo que hay que actuar y estar vigilante y decir, mire, esto es lo que nosotros vemos que puede ocurrir. Entonces, ajustemos, pongámosle a Delcy esas luces rojas. Lo primero que debió haber sucedido hoy es la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Porque si ella tiene respaldo
de los Estados Unidos para manejar la transición, ya no hay riesgo político de que saquen a Delcy o a ellos, porque los factores políticos ella tiene hoy el respaldo del presidente Trump. Entonces, aquí no va a haber una búsqueda de un derrocamiento o una lucha por el poder en términos de Delcy Rodríguez. Entonces, eso es lo primero que debe haber ocurrido. Y si le van a dar participación a las empresas petroleras estadounidenses, me parece que es lo más rápido y me parece que es acertado, porque es la forma más rápida de ingresar dinero a la caja del país, ¿verdad? Porque ya no tendrían exportaciones petroleras ilícitas a China, sino que recibirían cash y recibirían el precio que corresponde al barril petrolero venezolano, que hoy tiene que dar descuento en el mundo asiático, ¿verdad? Entonces yo creo que esa también es una visión correcta. Si todo está esto y van a haber ingresos dentro del país para la prosperidad, como lo dijo Trump, entonces, ¿por qué no se están dando? Se tienen que dar todas estas condiciones que están solicitando de una vez, no que me empiecen a venir alargando y alargando y alargándome y no se me convierta esto en 4 meses, como ocurrió desde el primer bombardeo a la narcolancha y la captura de Maduro. Y mientras tanto, millones de venezolanos en el exilio, con la esperanza puesta precisamente en esta acción militar de la que pues esperamos que con la caída de Maduro pueda retornar en el corto plazo la democracia y la libertad a Venezuela. Antonio de la Cruz, presidente del Inter-American Trends y analista político, muchas gracias por su tiempo y por responder las preguntas que se hacen nuestros televidentes. Muy amable, un gran placer estar con ustedes y con su audiencia. El gusto es nuestro, Antonio.